Hassane Diao se ha convertido en uno de los nombres propios en cuanto a promesas dentro de la liga. Su rendimiento con el Betis ha sido sorprendente y su proyección parece indicar que el Betis va a apostar fuerte por este extremo derecho. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de otra promesa, vamos a enfocar el Scout en otro de los nombres propios que están sonando con fuerza a pesar de la edad, a pesar de que sean todavía prácticamente niños, jugadores que ya están dando el salto y por ello, como veis, me he vestido de verde para hablar de un jugador que ya está despuntando en el Betis, que está llamando poderosamente la atención. Hassane Diao se ha convertido en uno de los nombres propios de la liga. Es verdad que ya habíamos descubierto algunos de los jugadores que podían ser importantes, podían ser prometedores dentro del campeonato nacional de liga, pero se nos había escapado o no teníamos tan en cuenta a este jugador, a este atacante del Real Betis, un futbolista polivalente dentro de la delantera, un futbolista que ha aparecido en diferentes posiciones dependiendo de su etapa deportiva y que esto nos va a hacer poder hablar de sus claves, de sus características y sobre todo de lo que puede significar este jugador para el Real Betis de Manuel Pellegrini. Vamos a hablar un poquito sobre su figura, vamos a intentar conocer un poquito más al jugador, más allá de lo que pueden ser los highlights y las imágenes que tengáis en internet. Creo que es necesario poneros los dos partidos que ha jugado ya en primera división. Creo que es bastante interesante poder ver al jugador en acción en un partido de máxima competición para entender un poco que sea protagonista de este vídeo, porque realmente creo que su contribución ha sido clave para el Betis y sobre todo para intentar salvar un poco los muebles en un partido contra el Granada que para mí de alguna manera fue el jugador más reseñable dentro de un Betis que no consiguió llevarse la victoria, pero que con ese punto yo creo que de alguna manera sí que levantó bastante el nombre de Hassane Diao y le permitió, por supuesto, ser titular en el siguiente partido contra el Valencia. Vamos a hablar ya de este futbolista, de este jugador que ya está despuntando, que está llamando poderosamente la atención, que ya ha debutado con la selección sub-19 con España. Yo creo que esto también es algo que tendremos que comentar. Pero antes, como siempre, os voy a invitar a que os suscribáis. Es completamente gratis. Podéis dar al like al vídeo si os gusta, dejar comentarios con todo lo que queráis, pero sobre todo suscribiros para llegar a esos 3000 que están muy cerca y sobre todo también que esta comunidad sea cada vez más grande. Así que vamos allá ya con Hassane Diao, un futbolista, bueno, del que tenemos que hablar porque se lo ha ganado, porque realmente estamos hablando de un futbolista que se lo ha ganado en el césped. Creo que es un futbolista que además ha dejado algunas cositas que llaman la atención, ¿no? De un futbolista tan joven, de un futbolista que prácticamente ha llegado a la élite en estos dos partidos, en estas dos titularidades. Es verdad que jugó contra el Rangers en Europa League, apenas 8 o 10 minutos, pero mi sensación es que lo que hemos visto de Hassane Diao en esta liga realmente cuestiona algunas de las propuestas que tenía el Betis como platos fuertes dentro de esta temporada y de alguna manera yo creo que también transforma un poco lo que es la intención quizá de la dirección deportiva del Betis para el futuro. Yo creo que dentro de lo que es Hassane Diao, dentro de lo que pretende este Real Betis, dentro de lo que puede dar como futbolista, se han movido ciertas cuestiones que me parecen relevantes y muy interesantes. Yo creo que para empezar lo que tenemos que decir es que es un jugador que no ha pasado desapercibido para nada, ¿no? Daniel Lagos en Marca ya se hacía eco de este jugador en el partido que han jugado precisamente contra el Valencia el pasado fin de semana. Hassane Diao proyecta al Betis, el canterano vuelve a brillar para conducir el triunfo verde y blanco ante un Valencia estéril. Marroca sentencia, Carballo se luce y Abde cierra la goleada. Creo que Hassane Diao realmente se está llevando los titulares por una razón muy sencilla, y es que ha conseguido ver puerta con relativa facilidad. Es un futbolista que además deja ciertos detalles para la galería que de alguna manera hacen que sea mucho más vistoso su fútbol y sobre todo lo que deja en el campo, ¿no? Estamos hablando de un jugador senegalés, nació en Senegal, nació en este país africano que
bueno, le vio nacer y contribuyó a su educación hasta el año 2008, que llegó a Badajoz. Llegó a España con su familia. Él empezó a jugar al fútbol muy chiquitito en el Club Deportivo Badajoz. Él ahora mismo es futbolista del Real Betis. Prácticamente toda la temporada pasada la jugó en el Betis Deportivo, en el filial, en Segunda Federación, pero también ha jugado en la sub-19 de España. Por lo tanto, hay que tener a este futbolista muy en cuenta porque ha promocionado y ha saltado escalones de una manera increíble. 1,85 m de altura, diestro, 2005 como año de generación, 18 añitos. Es un jugador muy muy joven, un jugador que todavía puede crecer mucho, pero que ya está demostrando muchas cosas. Como decía, ¿no? En el año 2008 ya estaba en Badajoz. Él empieza a jugar en torno al año 2011-2012 en el Club Deportivo Badajoz. De ahí pasa al Flecha Negra, donde juega otros 2 añitos, y de ahí ya al Balón de Cádiz, que ahora recientemente se ha convertido en uno de los equipos de la cantera del Cádiz. Por lo tanto, bueno, ahí han tenido la fortuna de disfrutar de Hassane Diao hasta el año 2021, que fichó por el Real Betis. Es verdad que él ha combinado un poco el juvenil con el Betis Deportivo. La pasada campaña prácticamente la hace toda con el juvenil. Empieza a formar parte ya de la cantera del Real Betis en el filial a finales del año pasado, a partir del mes de enero, si no me equivoco. Y ya dentro de lo que es esta temporada, esta participación dentro del primer equipo de alguna manera le aleja de lo que es ese filial y le suma ya directamente a los hombres que tienen muy en cuenta Manuel Pellegrini para la presente campaña en Primera División. Aquí vemos ya un poquito el mapa de posiciones. Me parece siempre interesante hablar de esto con jugadores de este tipo, porque realmente la evolución va a ser muy grande, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de jugadores tan jóvenes tenemos que tener en cuenta que no siempre van a terminar o van a evolucionar hacia una misma posición. En el caso de Hassane Diao se da una circunstancia bastante particular. Con la selección española sub-19 ha jugado casi siempre en izquierda, siendo extremo izquierdo. Con el Betis Deportivo prácticamente ha sido siempre delantero centro. Ha jugado también como extremo, por supuesto. En banda izquierda, de hecho, también lo ha hecho bastante. Pero en el Real Betis, con Manuel Pellegrini, está jugando en banda derecha. Está jugando en ese extremo derecho, que de alguna manera también está certificando uno de los debates en torno a este jugador, que es la posición de Luis Enrique, un futbolista con muchísimo futuro, muy joven también, 22 añitos, solo 4 más que Hassane Diao, y que probablemente pues tengan que decidir qué va a pasar con él. Yo sigo diciendo que Luis Enrique me parece uno de los grandes talentos surgidos en los últimos años en Brasil. Creo que es un jugador que puede aportar muchísimo, que más allá de la inseguridad que muchas veces presenta o lo que le cuesta quizá integrarse en un sistema, me parece que es un futbolista con muchísima capacidad, con muchísimo talento, con un 1 contra 1 increíble, con fortuna de cara a gol. Creo que es un jugador bastante interesante, pero entiendo que ahora mismo la voluntad del Betis sea apostar por Hassane Diao, un futbolista nuevo, un futbolista que llega desde la cantera, prácticamente a coste cero, que llegó en el año 2021 desde otros periodos formativos, que de alguna manera apostar por él hoy por hoy es apostar por la seguridad de un jugador que está funcionando y que además te puede permitir que entre algo de dinero por Luis Enrique. Y por supuesto, mi sensación es que esto puede ser muy beneficioso, ya no solo a corto plazo, sino también a medio plazo para un Real Betis que puede enfocar ese dinero a otras posiciones, ¿no? Yo creo que es verdad que el crecimiento de la plantilla y sobre todo los objetivos van a marcar un poco que la dirección deportiva pues decida quizá prescindir de Luis Enrique o de buscar una oferta que pueda satisfacer a todas las partes, ¿no? Yo creo que Luis Enrique necesitará minutos, querrá jugar, tendrá esa voluntad de seguir evolucionando, y dentro del Real Betis quizá la llegada de Hassane Diao pueda complicar un poquito este tema. Vamos a hablar ya de las virtudes de Hassane Diao. Ya sabéis que yo no puedo poner imágenes, es una pena, pero sí que me gustaría hablar un poco de un futbolista que sobre todo me ha sorprendido por su entrega. Es un futbolista con muchísima capacidad de sacrificio, con muchísima voluntad para ir a la presión, para molestar, para ser un jugador inquieto en la delantera. No es un futbolista de los que son vagos o esperan el balón o esperan su oportunidad o se activan única y exclusivamente en jugadas ofensivas. Es un futbolista que se
entrega incluso a nivel defensivo, que bajan, que tienen esa voluntad de presionar al poseedor. Creo que es un futbolista muy interesante en ese aspecto y yo creo que además sus virtudes también dentro de esa velocidad, de esa potencia física que también tiene, esa altura, ¿no? 1,85 m, creo que también le dotan de ciertas capacidades para que esa presión y esa entrega sean bastante útiles. Luego, yo creo que también, más allá de lo que es esa contribución defensiva, la velocidad que tiene, la zancada que tiene, el control que tiene del balón en carrera, con el tamaño que tiene, realmente es sorprendente, ¿no? Luego, yo creo que tiene una capacidad de finalización bastante buena. Creo que esto no ha sido siempre así. Es verdad que ha tenido fortuna en el Betis en esta primera división, en estas 2 jornadas en las que ha marcado, pero quizá no es su mayor virtud. Yo creo que no es la finalización una de sus mejores virtudes, pero está demostrando que se ha encontrado con esa fortuna de cara a portería y por lo tanto hay que destacarla, ¿no? Yo creo que es uno de los valores que quizá también le han puesto donde está. Y el control del balón creo que es algo que hay que remarcar. No es un jugador especialmente hábil regateando y es por algo que después diré, ¿no? Pero sí que tiene esa capacidad para sorprender con los giros, con los quiebros, con la facilidad para proteger el balón, incluso en carrera, y eso me parece que le dota de un control del balón exquisito y un control del balón muy destacable, ¿no? Para la edad que tiene, para el periodo formativo en el que ha estado, para la fase de evolución como jugador joven. Creo que realmente tiene un control del balón bastante bueno, teniendo en cuenta que además suele utilizarlo en carrera, es un futbolista que luego en el cara a cara suele resolver, ya veremos si con toda la eficacia que me gustaría, pero realmente es algo que hay que destacar, sobre todo ese control de balón. A mejorar, bueno, la decisión, ¿no? Sobre todo, yo creo que muchas veces los jugadores tan jóvenes tienen problemas a la hora de decidir hacia dónde tiene que virar una jugada, ¿no? Está un poco unido a esa visión de juego que creo que también tiene que mejorar. Cuándo soltar el pase, cuándo seguir o intentar un regate, cuándo resolver de cara a portería, cuándo dar un pase atrás, ese tipo de cuestiones que muchas veces, sobre todo jugadores ofensivos, tienen que tener un poquito más claro o tienen que crecer en ese sentido. Y esto de recursos lo pongo única y exclusivamente porque me parece que es un jugador que abusa de una jugada en particular para deshacerse de sus rivales. Y creo que es fácilmente previsible y que, al margen de esas características o habilidades que le hacen diferencial en estos últimos 2 partidos, sí que me parece que no es demasiado difícil leer qué tipo de jugada va a hacer, ¿no? Es verdad que es rápido, es verdad que es eléctrico, que ese tamaño engaña, porque luego maneja muy bien el balón y tiene ese control que ya hemos comentado, que esa zancada además es muy difícil de proteger, pero me parece que si mejorara en el ámbito, en el abanico de recursos, yo creo que sería un jugador mucho más peligroso y mucho más interesante para seguir evolucionando. Dentro de lo que ha sido su 2022-2023, ya he comentado que ha habido mucho partido en Segunda Federación, mucho partido también con el juvenil, he contado solo los de Segunda Federación, 10 titularidades de 12 partidos jugados, 787 minutos, 3 goles, 72% de éxito en el pase. A esto es un poco a lo que iba, ¿no? Prácticamente lleva los mismos goles que en la 2022-2023 en Segunda Federación, jugando 12 partidos. Yo creo que su contribución goleadora dentro del Betis está siendo muy buena y, por supuesto, yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora mismo en la 2023-2024, 3 partidos jugados, 2 titularidades con el primer equipo, 168 minutos, 2 goles y un 88% de éxito en el pase. Creo que es un jugador que, más allá de ese éxito en el pase o no, creo que es un jugador seguro a la hora de entregarle el balón. Es un futbolista en el que puedes confiar. Dentro de lo que opina Manuel Pellegrini, dejaba estas declaraciones hace ya unos días. Claro que lo tenemos considerado para la temporada, lo vimos en la pretemporada y también a entrenar cada día. Tiene mucha potencia, me alegro por el gol que hizo, sin ninguna duda es un jugador de mucho futuro. Creo que esa confianza yo creo que es lo que va a derivar precisamente en las decisiones que se tomen a partir de ahora con Luis Enrique, ¿no? Yo creo que realmente estamos hablando de un jugador en el que se confía mucho, en el que el Betis quiere apostar, y yo creo que también la voluntad de Manuel Pellegrini es que gane protagonismo y que siga en esta línea. Una línea que empezaba precisamente contra el Granada, un Granada en el que vio precisamente a Sane Diao 81 minutos en el campo, marcó un gol, el 50% de éxito en regates, 9 de 14 éxito en duelos, 87% de éxito en el pase.
ese mapa de calor que nos marca que es un extremo muy venido a banda, un futbolista que a pesar de que tiene esa tendencia o esa necesidad de pisar área, sí que es un jugador que se sienta bastante bien en el extremo, un jugador que además tiene esa potencia a la hora de iniciar arrancadas. Yo creo que es un jugador que se siente cómodo, ¿no?, en la banda. Dentro de lo que ha sido su partido quizá más destacado, dentro de los 2 que ha jugado en la liga, 72 minutos jugados contra el Valencia, un gol, un pase clave. Ya sabes que su pase clave y la asistencia no son lo mismo. El pase clave es aquel que inicia una jugada de peligro. 10 de 17 éxito en duelos, creo que es un número muy importante para un jugador de estas características. 3 de 5 éxito en regates, creo que es un número muy bueno. 90% de éxito en el pase, un jugador que, como vemos, muy asentado en la banda, con muchísima profundidad, mucha más que en la del Granada, si veis la diferencia. Y bueno, un futbolista que se aprovechó bastante de que el Valencia estuvo blandito, no tuvo la capacidad de frenarle en banda, y eso propició pues que fuera uno de los jugadores más destacados, si no el que más, dentro de ese partido del Real Betis. Y bueno, me gustaría también hablar precisamente de Assane Diao como uno de los futuribles jugadores en la selección española. Es verdad que la aparición de Lamine Yamal ha opacado todas las demás, pero ojito con lo que puede ser Assane Diao, sabiendo además que puede jugar en banda izquierda, sabiendo que incluso puede llegar a ser delantero centro. Creo que es un futbolista que se puede adaptar a varias posiciones dentro de la delantera, y ya habiendo brillado con la sub-19 no me extrañaría que este futbolista fuera saltándose etapas, y si sigue en esta línea y si sobre todo tiene ese acierto de cara a gol, creo que puede ser un elemento que pueda aparecer a corto o medio plazo en la selección absoluta. Así que ojito con Assane Diao, ojito con lo que puede contribuir este futbolista a lo que tiene por delante su equipo y a lo que puede tener por delante la selección española. Y ya estaría, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que me dejéis en comentarios qué os parece Assane Diao, si os gusta, si no os gusta, si creéis que es un jugador prometedor, si creéis que tiene futuro en la selección, si os ha gustado el europeo sub-19, si os gustó en su día en estos 2 partidos contra el Granada y contra el Valencia, qué futuro le veis. Quiero que me dejéis todo en comentarios, y por supuesto también que os suscribáis, que es completamente gratis, que me ayudáis a tener una comunidad cada vez más grande. Y si os ha gustado el vídeo, os pido que me dejéis el like, que me ayuda a posicionar el vídeo y que le llegue a muchas más personas. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.